Venga, como cada martes abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Venga, ya sabes, para eso acudimos a Cándida, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y se encuentra el mejor, don Vicente de la Varga, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, al que saludamos a esta hora de la tarde. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte, de echar otro ratito de radio, de hablar de lesiones deportivas. Algunos van a decir, joder, qué gente más cabrosa, que le gusta hablar de lesiones deportivas. Nos gusta, nos encanta, y además nos encanta, ¿verdad, Vicente? Entrar ahí al detalle preciso, ¿eh? De eso se trata, de explicar lo que no se ve, lo que uno no ve en la misma lesión, ¿no? Los intríngulis de la lesión, eso es lo divertido, ¿no? Totalmente. Porque gracias a Dios es a lo que yo me dedico. Totalmente. Oye, Vicente, vamos a hablar de uno de los mejores deportistas del mundo, también de los mejores pagados, de los que más trascendencia tienen en el mundo del deporte, que es LeBron James. Un LeBron James que no nos tiene acostumbrados a lesionarse demasiado, sobre todo porque tiene un físico privilegiado, pero el pasado fin de semana saltaban todas las alarmas con esa lesión en el partido que jugaban los Lakers frente a los Atlanta Hawks. Y hombre, más allá de la lesión, a mí me ha llamado mucho la atención que el parte médico de los Lakers baja indefinida. No se sabe cuánto volverá LeBron James, y sobre todo me llama la atención porque nunca lo había escuchado aquí. Esguince alto es el diagnóstico de LeBron James. Cuando hablamos de un esguince alto, ¿es un esguince a nivel de usuario o es algo más serio? Bueno, el que sea alto o bajo indica más o menos dónde está la lesión, pero la lesión de LeBron James es fea, y te cuento por qué. El tobillo es un complejo, realmente, no es una sola articulación. Nosotros tenemos la articulación entre la tibia y el peroné, que hacen una especie de U, una mortaja que aloja al astrágalo, y es el que da el movimiento de flexión y extensión, el pie para arriba y para abajo, como en la máquina de coser, ¿no? Sí. Esa es una articulación. Por debajo tiene otra articulación que ya es del pie, que es la articulación subastragalina, que esa la forma el calcáneo, que es el hueso con el que apoyamos, con el astrágalo, que es el hueso que está por encima. Esta nos permite cierta movilidad lateral. Y yo se tiende a incluir en el tobillo porque parte de los ligamentos que estabilizan a la tibia astragalina se anclan en el calcáneo, con lo cual estabilizan a las dos articulaciones, con lo cual juegan un poco en conjunto. Y luego hay una tercera articulación, que es la gran desconocida, que es la que une la tibia con el peroné. O sea, esa mortaja, esa U que abraza el astrágalo, la forman dos huesos. Y esos dos huesos los llaman los dos maleolos, que son las dos protuberancias que salen a ambos lados de los tobillos. La gente dice, tengo dos tobillos, uno de dentro y uno de fuera. Son los dos maleolos. Pues la unión entre ambos huesos la realizan unos ligamentos muy potentes que se llaman la sindesmosis. Vamos, los ligamentos del tobillo, un ligamento es una cuerda que ancla dos huesos. Se diferencia de un tendón, en el que el tendón es la parte final de un músculo que agarra al hueso. Entonces, el tendón en sí no es distensible, pero el músculo sí. Entonces, cuando tenemos una articulación y la forzamos, el primer mecanismo de defensa ante una torcedura son los tendones. O sea, el músculo se tensa al tendón y estabiliza la articulación. Si nos pilla desprevenidos y no nos da tiempo a tensar la musculatura, el segundo nivel de defensa son ligamentos, son cuerdas estáticas que van de un hueso a otro y son indistensibles, o sea, no dan de sí, con lo cual, pasado un nivel de estiramiento, se rompen. Entonces, en el tobillo hay fundamentalmente tres grupos de ligamentos: los externos, que son uno anterior, uno medio y uno posterior, que van de la parte del peroné, de la parte exterior hacia abajo, y son los que más frecuentemente se dañan, porque las torceduras de tobillo, los esguinces, en un 95% son en inversión hacia adentro. O sea, tú vas andando, te tuerces el tobillo hacia adentro, y claro, lo que das de sí es la parte externa, claro, los tendones externos, y con más frecuencia de delante a atrás. El peroné externo anterior, que es más anterior, el que más frecuentemente se daña, sería un grado 1 del esguince. Cuando se rompe el primero, el siguiente por detrás es el medio, que es peroneo calcáneo, y cuando ya llega al final, que es el tercero, es el más posterior, sería un grado 3. Esto es lo más frecuente. Sí. Luego, en la parte interna, entre la tibia y el astrágalo, tenemos un ligamento muy, muy ancho. O
O sea, así como la parte externa son cuerdecitas del grosor de un dedo meñique, en la parte interna son bandas como cinturones de 3 centímetros de ancho. Y ahí está el ligamento deltoideo, que son realmente como 2 capas de lasaña. Son 2 bandas anchas como el cuerpo de una lasaña, ¿no? Que están en la parte interna, que es mucho más rígido, mucho más resistente y que es muy raro que se rompa. O sea, puede distenderse y sobre todo si rompe, lo hace de forma parcial. Unas bandas más anteriores, unas bandas más posteriores, pero es casi excepcional que rompa completo. Y cuando lo hace es de las pocas veces que los esguinces de tobillo son quirúrgicos de entrada. O sea, eso hay que decirlo. Un esguince de tobillo nunca es quirúrgico en el momento agudo. Siempre se trata de forma conservadora, excepto en el caso de la rotura del ligamento interno, que con frecuencia hay que operarla porque se encarcera, que se llama. Se rompe y se mete entre ambos huesos y hay que sacarlo de ahí. Y el tercer complejo ligamentoso es el de la sindesmosis, el que hablábamos anterior entre la tibia y el peroné. Un esguince alto se refiere a 2 cosas. Una, que en el anclaje lateral del tobillo yo puedo arrancarlo de la parte de arriba o de la parte de abajo. Si arranco de la parte de arriba, que es lo más frecuente, hablo de un esguince alto. Si lo arranco de la parte de abajo, un esguince bajo. Y sobre todo es cuando tú rompes la sindesmosis, el ligamento poderoso que une la tibia con el peroné, que es un ligamento bastante importante y con frecuencia pasa desapercibido. Entonces, el que sea un esguince alto se refiere a esto, a que es la parte alta del ligamento interno o externo y la rotura de la sindesmosis. En el caso de Lebrón es que fue un esguince no natural, o sea, por la mecánica del pie. O sea, tú cuando te miras el pie, tú dices, vamos a mirarnos la suela del zapato. Tú lo haces siempre volviendo el pie hacia adentro. Eso es. Porque la mecánica de la pierna, porque no es solamente el tobillo, la cadera, la rodilla y el tobillo tiene más movilidad en rotación interna, en inversión, que no hacia afuera. Mirarse la planta del pie por fuera es complicado, ¿no? Sí, Entonces, sí. los esguinces de tobillo naturales, que es por la carrera, se tuerce el tobillo por un escalón, por un desnivel, es siempre hacia adentro. Pero claro, en el caso de Lebrón fue un contrario el que cayó sobre su tobillo y forzó que el tobillo se abriera hacia adentro. O sea, le empujó por la parte de fuera y además se ve en la imagen muy claramente como el tobillo, es que hasta te duele verlo, Duele, sí, porque sí. escuchas el clic, porque ves que empuja de fuera y él pega el respingo en el momento que rompe el ligamento. Y ya ves que el hombre le cuesta levantarse. Luego el tío sale y, coño, encima mete una Mete canasta. un triple, sí. Pero, claro, es que hay que tener, claro, son de otra pasta, ¿no? Y también en caliente la cosa se mantiene bien, ¿no? Pero claro, él ha tenido una rotura del ligamento lateral interno, que es la menos frecuente y es más severa. Y además de una forma traumática importante, porque es que le cayó encima a un tío de más de 100 kilos de peso. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí le habrán hecho su resonancia y están viéndolas venir, porque ahí es posible que acabe siendo quirúrgico. Claro, si es quirúrgico ya a lo mejor adiós temporada, ¿no? Sí, porque si es quirúrgico tú tienes que suturarlo y ahora tienes que esperar que eso cicatrice 6 semanas y luego recuperar. O sea, 3 meses no te lo quita nadie. O sea que esperemos que no. Hombre, de todas maneras, un esguince leve, que es una distensión del ligamento, que no lleva una rotura completa, o sea, un alargamiento, vamos a decirlo así, generalmente tienes entre 2 y 3 semanas de parón. Cuando ya hay un esguince de grado 2, ya hay más separación entre los extremos, hay más inflamación, pero todavía hay algo de contacto, nos vamos a mes y medio. Pero como es un esguince severo de grado 3, que haya mucha separación entre los fragmentos, entre los extremos del ligamento, te vas fácilmente a los 3 meses. O sea, los esguinces son leves cuando son leves. Cuando son graves son muy fastidiosos.
mucho. Madre mía, y parecía que un esguince de tobillo era, como tú bien decías, el externo, de los ligamentos más pequeñitos, que el interior ya sabemos que era más complicado, pues también está ese esguince ahí alto que tiene, pues sobre todo los seguidores de la NBA y en concreto de los Lakers y a los ídolos de LeBron James, pues ahí, y sobre todo a todos los amantes de la franquicia de los Lakers, con el corazón en un puño, porque claro, perder a este excepcional jugador de baloncesto implica que los Lakers se queden sin opciones de ganar el anillo, así que... Claro. Y además el momento de la temporada, el mes de marzo, los playoffs a la vuelta de la esquina. Esa es la historia, ¿no? Vamos, ya digo, yo cuando vi la lesión y luego ya estos días posteriores, cuando no se mojan, porque cuando la lesión es leve rápidamente salen a apagar el fuego, ¿no? A decir, uy, esto va a ser rápido. Cuando ya se callan es que no lo ven venir y no lo ven claro. Ya te digo, en el caso del ligamento interno hay que ser prudente, pero digo, porque con cierta frecuencia, si la altura es amplia, requiere suturarlo porque es un ligamento muy poderoso. Es un ligamento que requiere que sea estable para que te permita... O sea, cuando tú tienes rotura de ligamentos externos, tú puedes tener una rotura crónica de un ligamento que para que tengas inestabilidad tienes que tener por lo menos 2 rotos. En el interno no funciona así. Y aparte que es bastante más doloroso. Pues estaremos pendientes a esa evolución de LeBron James, ojalá vuelva lo antes posible a las canchas. Lo que sabemos ya es qué es lo que tiene, cómo se cura y sobre todo cómo está compuesto nuestro tobillo, que miramos muchas veces de abajo y no sabemos cómo va a reaccionar nuestro pie. Doctor Vicente Lavarga, nos encontramos ahí en Inacua, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Cande. Abrazo fuerte, amigo. Un placer como siempre, Emilio.